Colombia está al borde del desastre. ¿Exagero? No, lastimosamente no. Estamos en horas cruciales. Por un lado, nos enfrentamos a la candidatura presidencial del izquierdista Iván Cepeda, un Cepeda sorpresivamente popular, pese a ser el candidato del que algunos ya catalogan como el gobierno más corrupto, y yo añado moral, de toda la historia política de Colombia, es decir, del gobierno de Gustavo Petro, que necesitó mucho menos de un cuatrienio para destruir, entre muchas otras cosas, los sistemas de salud y de pensiones, y para hacernos retroceder 30 años en materia de seguridad y por poco 80 años en materia de libertad religiosa, y mucho menos de un cuatrienio para fortalecer como nunca el aborto, la eutanasia, el terrorismo, la ideología de género, el feminismo tóxico y hasta la brutalidad del oculto. Un Cepeda también abanderado de los grupos al margen de la ley, de una constituyente que amenaza con poner fin a nuestra democracia e instalar definitivamente el comunismo, a pesar de que es una doctrina mundialmente fracasada y atea, cuando Colombia es uno de los países con mayor índice de creyentes en Dios de todo el mundo, con cifras que superan el 90% de la población, según diversas encuestas. De modo que estamos de cara a las que podrían ser las últimas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas de nuestro país, es decir, de cara a las elecciones más determinantes de nuestra vida. Y por otro lado nos enfrentamos a la candidatura vicepresidencial del centrista Juan Daniel Oviedo, abanderado de la ideología de género y la mutilación de niños con supuestas transiciones de género. Un Oviedo con una popularidad no insignificante que amenaza con hundirnos cada vez más en el deleznable progresismo y cuya acogida como fórmula vicepresidencial por parte de Paloma Valencia lastimosamente muestra que ella está dispuesta a negociar sus principios. En fin, estamos al borde del desastre, al igual que Nínive, aquella antigua y gran ciudad, posiblemente recordada por pocos, a la que fue enviado el profeta Jonás, de seguro recordado por muchos, en especial por aquello de haber estado durante 3 días en el vientre del gran pez. Y al igual que Nínive, solo podremos ser librados por la intervención divina. Sí, porque esto no es simplemente un asunto de ideologías, de opiniones y de planes de gobierno, no, sino un asunto espiritual. Más que una contienda electoral, estamos en medio de una contienda espiritual. Y si bien algunos rechazan esta realidad, incluso algunos que dicen creer en Dios, otros, como el mismísimo Gustavo Petro y el mismísimo Iván Cepeda, la creen. Por eso se reúnen con brujos, champús para participar en sus rituales. Y por eso mismo hasta han intentado legalizarlos. Incoherente que los ateos, que no creen en Dios, que es el Padre de los espíritus, crean en la que evoca a los espíritus. Pues por supuesto, pero eso es precisamente el progresismo, una montaña de incoherencias donde se prohíbe la pesca deportiva por consideración a los peces que se sacan del agua de manera temporal, pero se aprueba la eliminación definitiva de indefensos seres humanos en el vientre materno. Ahora, volviendo a aquello de que esta es una contienda espiritual, es decir, una guerra que se libra en las regiones espirituales, quiero decir lo siguiente. Está bien tener un candidato presidencial, buscar, generar y compartir información que nos ayude a votar bien, que pidamos a Dios que nos guíe para votar bien, que estemos decididos a votar bien conforme a nuestros principios. Y está bien hacer caravanas, asistir a reuniones, repartir volantes, todo aquello, pero de ninguna manera podemos olvidar que la verdadera victoria sobre el mal solo puede originarse en la fuente del poder y del bien, en Dios. La verdad es que solo Él puede librar verdaderamente a Colombia. Él, que puede poner o quitar gobernantes, para bendición o para juicio. Ahora bien, específicamente, ¿qué fue lo que hicieron los habitantes de Nínive para poder librarse del desastre inminente que Dios les había anunciado por medio del profeta Jonás y que les vendría como consecuencia de su propia maldad, porque eso no fue gratuito? Pues, en resumen, 4 cosas hicieron. La primera, creyeron que la amenaza profetizada era cierta. La segunda, oraron y ayunaron a Dios intensamente. La tercera, se humillaron ante Dios en señal de remordimiento. Y la cuarta, algo muy pero muy importante que quiero resaltar en esta parte: se apartaron de sus malos caminos y de su violencia. Porque todos queremos que Dios libre a nuestro país, es decir, todos queremos que Dios nos dé un buen presidente, y cómo no. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es, ¿lo merecemos? ¿Lo merecen nuestras obras? En mi opinión, no lo merecemos, pues como nación le hemos fallado a Dios, le hemos dado la espalda, hemos pecado gravemente contra Él, hemos dejado de lado la lectura de su palabra, la Biblia, lo hemos sacado de nuestras escuelas e incluso hemos dejado de asistir a la iglesia y hemos hecho cosas que Él detesta: pornografía, fornicación, adulterio, mentiras, injusticias, malas palabras, chismes, calumnias, soborno, brujería
Incluyes aquí el aparentemente inofensivo horóscopo, la lectura de tazas de chocolate, tabaco, cigarros, cosas también como la idolatría, incluyendo por supuesto el ídolo del dinero y el ídolo del sexo. Pero aún así queremos y creemos merecer que Dios nos dé un buen gobierno. A ver, ¿en serio creemos que esto se trata de pedirle a Dios que bendiga nuestro país para que podamos seguir pecando en paz? Así pues, mi invitación para salvar a nuestra amada Colombia es básicamente a tres cosas. Y te anticipo que la tercera es solo para los más valientes. La tercera. Número 1. Necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por los propios y por los de nuestra nación. Pero no solo eso, sino que necesitamos apartarnos de esos pecados, obviamente con la ayuda de Dios. Y también necesitamos orar a Él para que nuestro país sea librado de los enemigos, incluidos el execrable comunismo y el aberrante progresismo. Necesitamos hacerlo, y esto independiente de nuestra religión o de nuestra ausencia de religión. Si crees en la existencia de Dios, deberías hacerlo hoy. Ora, como sepas orar. Ahora, ¿espero yo la conversión de toda Colombia a partir de este video y pongo esa conversión total como requisito para un buen resultado en las próximas elecciones presidenciales? No. Sería lo ideal, pero ciertamente no lo espero, no soy tan optimista. Pero viene a mi mente aquella vez en la que Dios estuvo dispuesto a perdonar y por tanto a librar de la destrucción a 2 ciudades, si acaso encontraba al menos 10 personas justas en ellas. Por supuesto me refiero a Sodoma y Gomorra. E incluso aquella vez en la que estuvo dispuesto a librar de la destrucción a la misma Jerusalén, se encontraba siquiera un hombre, uno solo, que se pusiera delante de él a favor de ella. Y es aquí donde viene mi siguiente invitación, la número 2. Según mis cuentas, si se necesita al menos una persona para librar a una ciudad, entonces necesitaríamos al menos 1.123 personas orando en favor de nuestros 1.123 municipios colombianos para librarlos del desastre que amenaza y que en realidad ya viene actuando hace rato. Necesitamos siquiera 1.123 personas que nos presentemos delante del Señor para pedir en favor de cada uno de nuestros 1.123 municipios. Por eso espero que podamos contar contigo y por eso te pido encarecidamente que compartas este video. 1.123 personas que pidamos a Dios perdón por los pecados de nuestras ciudades, que pidamos misericordia, liberación de los enemigos y bendición por medio de un nuevo gobierno que nos gobierne según la justicia y el temor divinos. Y ahora voy con la última de mis invitaciones, la número 3, que es solo para los más valientes, como anticipé, pero sobre todo para los que están espiritualmente preparados. Y esa invitación es a la guerra espiritual. Por favor, no vayas a hacerlo si no eres un verdadero cristiano, de lo contrario las consecuencias para ti serían terribles. Necesitamos un grupo de cristianos que atemos, reprendamos y expulsemos a los espíritus malignos que han estado y desean seguir operando en Colombia y en su gobierno. Espíritus de hechicería, brujería, corrupción, socialismo, comunismo, wokismo, delincuencia, terrorismo, aborto, destructores de familia, etc. Necesitamos invocar el nombre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras instituciones gubernamentales, sobre la Casa de Nariño, sobre el Congreso de la República y echar a los espíritus contrarios al Espíritu Santo que han estado allí operando durante años y siglos. Asimismo necesitamos pedir a Dios sabiduría, gracia, bendición, protección y fuerza para el candidato que entendemos Él ha elegido por su gracia para bendecirnos. ¡Firme por la patria! Para el candidato y para todo su equipo, y pedirle específicamente para que fracase todo decreto o ley perjudiciales para el país y contrarios a nuestros principios. Estos 3 puntos, mis queridos amigos, son la principal estrategia para derrotar a Cepeda y a Oviedo y a todos nuestros enemigos.